Hola, mi nombre es Tomás Turkington y este video es para la asignatura de Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones 1. En este caso vamos a tratar el tema de demodulación de amplitud correspondiente con la práctica 2. Los objetivos de esta práctica son examinar el funcionamiento de un detector de envoltura que se emplea para la demodulación de amplitud, controlar las distorsiones de la señal detectada por el detector de envoltura, la ondulación y distorsión por corte diagonal, evaluar el rendimiento de detección y analizar el funcionamiento del detector de AM sincrónico. ¿Qué es un detector de envoltura? Es un dispositivo utilizado en la demodulación de señales moduladas en amplitud. Su función es extraer la señal moduladora que contiene el mensaje o la información enviada por el emisor de la señal AM. La envoltura de la señal AM constituye la señal moduladora. El funcionamiento de un detector de envoltura es sencillo. Existen dos tipos principales. El más básico es el de envoltura de diodo. El detector de diodo es un circuito compuesto por un diodo en serie al cual sigue un filtro RC conformado por un resistor y un capacitor dispuestos en paralelo. El circuito recibe la señal de entrada AM y el capacitor almacena la carga cuando la señal de entrada crece, descargándose luego muy lentamente por el resistor cuando la señal decrece. El diodo en serie asegura que la corriente circula en el sentido correcto y no en el sentido contrario hacia la entrada del circuito. La señal resultante es la señal moduladora que se había transmitido, habiendo sido extraída de la señal AM. También existen los detectores sincrónicos, los cuales vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las distorsiones que pueden estar presentes en la señal detectada AM? Pueden haber dos tipos de distorsiones básicas que afectan la salida de manera que no sigue fielmente a la señal envolvente, generando distorsión en la salida. En el caso de los detectores de envolvente de diodo y circuito RC, dependen de la constante de tiempo del filtro RC. Si la constante de tiempo es muy baja, se produce la ondulación o distorsión de onda cortada. Y si la constante de tiempo es muy alta, entonces se produce la distorsión por corte diagonal. Estos fenómenos ocurren bajo las siguientes condiciones que aparecen acá. Como ya hemos dicho, cuando es muy pequeña la constante de tiempo con respecto al periodo de la señal moduladora, aparece en la salida una señal de onda cortada. Esto es causado por la descarga excesiva del capacitor entre dos picos consecutivos de la señal modulada. Para evitar esta distorsión, se requiere que la constante de tiempo sea mucho mayor que el periodo de la portadora. Si la constante de tiempo es muy elevada con respecto al periodo de la señal moduladora, puede ocurrir el fenómeno de distorsión por corte diagonal, en la que la señal de salida no sigue la señal moduladora, sino que en algunas ocasiones la señal de salida sigue decreciendo no de acuerdo a la envolvente, sino de acuerdo a las características del capacitor. A fin de que coincidan ambas pendientes, la de envolvente y la de la señal de salida, se requiere obtener una constante de tiempo calculada mediante los siguientes valores, donde Fmax es la frecuencia máxima de modulación y M es el índice de modulación.
El índice de modulación debe ser menor que 1 para que la señal no sea distorsionada y la frecuencia de modulación debe ser la mayor posible. Aquí observamos los diferentes tipos de distorsión. Cuando la constante de tiempo es muy corta, es muy baja, ocurre la ondulación, o también denominada, como dice acá, la forma de onda cortada. Y cuando la constante de tiempo es muy grande, aparece esta componente en la salida que no sigue a la señal de entrada, lo cual se denomina distorsión por corte diagonal. También se habla de rendimiento de detección en un detector de envoltura. Este valor se define mediante la relación entre la amplitud de la señal de salida del detector y la amplitud de la envoltura de la señal AM. Para que exista un buen rendimiento de detección, la resistencia del detector debe ser mucho mayor que la resistencia diferencial del diodo utilizado en el circuito. Un detector de AM sincrónico funciona básicamente multiplicando la señal AM por una portadora sincrónica a ella, luego alimentando este producto por un filtro pasabajas. Este resultado es igual a la señal modulada multiplicada por una constante que tiene que ver con la ganancia del circuito multiplicador. ¿Para qué se utiliza un detector de AM sincrónico? Es utilizado principalmente para demodular una señal AM. Se emplea en lugar de un detector de envoltura con diodo y filtro RC en los casos que se requiere mayor fidelidad en la demodulación, ya que presenta mayores ventajas, es decir, menor distorsión, tiene la capacidad de modular señales AM de elevada profundidad de modulación, de rápidas variaciones de frecuencia en la señal moduladora y capacidad de aportar ganancia a la salida, en vez de la atenuación que se introduce con la utilización del diodo en el detector de diodo. Procedemos entonces a la práctica. Las bases teóricas ya las hemos mencionado. Las actividades de laboratorio son los siguientes. La primera actividad tiene que ver con las formas de onda del detector de envoltura. Vamos a construir un detector de envoltura con diodo utilizando el modulador de AM Balanced Modulator 1, que ya hemos utilizado en la práctica anterior, compuesta por este circuito acá, donde está el circuito integrado LM1496, que cumple la función de modulador o demodulador, dependiendo de cómo se conecta en el circuito. Entonces aplicamos a su entrada una señal portadora, la cual es esta que tenemos aquí, y también una señal moduladora sinusoidal con estas características que tenemos acá. Y tenemos que usar en este caso este dispositivo acá, el IF Amp AM detector, que se utiliza como detector de envolvente. Entonces conectamos el osciloscopio antes y después del diodo detector, sin tomar en cuenta el filtro RC. No se va a utilizar en este caso. Y resumiendo la actividad, se observa que en la salida la señal va a estar muy distorsionada, ya que no posee el filtro RC después del diodo. Teóricamente se puede concluir que esta señal va a presentar una característica de onda cortada excesiva, por lo cual
En la experiencia número 2 se estudia el efecto de las constantes de tiempo, RC, agregando un filtro RC al mismo circuito y colocando una resistencia y un capacitor. Se puede observar el efecto de la constante de tiempo RC en la forma de onda detectada en la salida. En la experiencia número 3 se trata del detector de AM sincrónico. Utilizamos el mismo circuito ya empleado de Balance Modulator 1 y utilizamos el Balance Modulator 2 como demodulador, y se configura el circuito de la siguiente forma, como se observa aquí en la figura. Tenemos la señal portadora, la señal moduladora por acá, y aquí tenemos el modulador que va a emitir la señal AM ya modulada. Aquí tenemos el demodulador y se le va a aplicar la salida del modulador y también la misma señal portadora. Este dispositivo va a realizar el producto o la multiplicación entre la señal AM y la portadora, y luego esta señal se va a pasar por el filtro pasabajas para eliminar la componente de alta frecuencia, proporcionando una señal demodulada limpia, reproduciendo con alta fidelidad la información que se desea transmitir. Si aumentamos la frecuencia de la señal modulada, observamos el funcionamiento del filtro acá, el cual elimina las componentes de alta frecuencia de la señal modulada. Y si aumentaríamos la profundidad de la modulación de la señal AM, observaríamos que el detector síncrono realiza mejor la demodulación que un detector de diodo con filtro RC. Post laboratorio, tenemos aquí preguntas que debemos responder. Las preguntas Q1 al Q5 no pueden ser contestadas, ya que requieren de tener a la mano los equipos físicos en el laboratorio, pero realizamos el cuestionario recapitulativo respondiendo a cada una de estas preguntas y justificando su respuesta. Vemos aquí en la señal modulada en amplitud, ¿a qué corresponde la señal moduladora? Respuesta: a la envoltura de la señal AM. Esto es obvio, ya lo hemos dicho en la parte teórica. La señal moduladora es la envolvente de la señal AM. El detector de envoltura está constituido por diodo de filtro de RC. Ya hemos dicho cómo funciona un detector de diodo básico. ¿Qué puede provocar en la señal detectada? Un valor demasiado elevado del producto de RC, ya hemos dicho, puede causar una distorsión por corte diagonal, y un valor de RC demasiado pequeño, una distorsión de onda cortada. Y la última pregunta es en cuanto a la distorsión por corte diagonal. Esta aumenta cuando el índice de modulación aumenta hasta 1 o más y cuando disminuye la frecuencia moduladora. Entonces, finalizando, vemos acá cómo se utiliza la demodulación de amplitud en la ingeniería eléctrica. En cualquier aplicación en que se transmite una señal analógica en cuya amplitud se encuentra información que se desea recuperar para realizar ciertas operaciones de control eléctrico. Aquí tenemos conclusiones para cada actividad del laboratorio. Ya hemos observado cómo funciona cada dispositivo y concluimos diciendo que hemos estudiado los diferentes tipos de detectores de envolvente y observamos todas sus características. Muchas gracias.